Que llegamos al miércoles, llegamos a la mitad de esta semana. Ya es 27 de junio en este 2012. Hoy, por ley, deben concluir ya las campañas de todos los candidatos a distintos puestos que se disputan el próximo domingo 1 de julio. Muchas gracias por acompañarnos toda la República Mexicana, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Comenzamos con un resumen, si le parece. Policía Federal confiable. Durante la conmemoración del Día de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, el presidente Calderón presume el fortalecimiento de la corporación. A una Policía Federal confiable, que busque precisamente la confiabilidad en todos sus miembros y que tenga las capacidades para enfrentar la delincuencia. UNAM avala PREP. El rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles, garantizó la confiabilidad del programa de resultados preliminares que será utilizado durante la jornada electoral. Que la población va a poder ver lo que pasó en la casilla donde votó. Rehabilitación de adictos. Zacatecas trabaja a marchas forzadas para tratar de contener el creciente número de jóvenes que se involucran con el crimen organizado y terminan en la cárcel. Sabemos que son menores utilizados por el crimen organizado, pero cuando están al interior, vieras lo bonito que es trabajar con ellos, porque sí son personas que pueden cambiar. Recorrido internacional. Tragedia en Uganda luego de que un deslizamiento de tierra sepultara 2 pueblos, dejando hasta el momento varios muertos y más de 100 personas desaparecidas. He insistido como parte del gobierno que las comunidades que viven en las colinas escarpadas necesitan reubicarse. La balacera del pasado lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue dando de qué hablar. Por lo pronto, el presidente de la República confía a ciegas, confía en la Policía Federal Preventiva de nuestro país. El presidente Calderón presumió que la depuración y fortalecimiento de las instancias de seguridad durante su administración ha permitido que la Policía Federal sea confiable. Hemos avanzado a una Policía Federal confiable, que busque precisamente la confiabilidad en todos sus miembros y que tenga las capacidades para enfrentar la delincuencia. Durante la conmemoración del Día de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, hizo votos porque el próximo gobierno continúe con la guerra contra el narcotráfico. Yo hago votos porque el próximo gobierno de México se comprometa verdaderamente a luchar por la seguridad de los mexicanos con la determinación que eso se requiere. Y al mismo tiempo, a actuar paralelamente y con la misma intensidad. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el representante de la ONU contra la droga y el delito informa que aún es la marihuana la droga más consumida entre las personas entre 15 y 64 años, pero la cocaína y heroína son las que causan más decesos. La heroína, la cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200,000 personas al año. Destruyen familias y causan sufrimientos a otros miles de personas. Crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH-Sida. El secretario de Salud destacó los esfuerzos de la administración por impulsar las políticas de prevención a las adicciones. No hay quizá mayor tragedia que ver amenazado el futuro de nuestro país por culpa de un cáncer social como las drogas. En el acto estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública Federal, el secretario de Gobernación, así como los titulares de la SEP y la Secretaría de Relaciones Exteriores. TVCN, Alexandra Gas. En más reacciones a este vergonzoso hecho ocurrido el lunes allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se pronunció el subsecretario de Gobernación acá en nuestro país, de hecho es el director de Seguridad Pública Nacional, y dijo que los exámenes de confianza aplicados a los elementos de la Policía Federal no garantizan que no sean corruptos. Los exámenes de control de confianza no son la panacea contra la corrupción al interior de las corporaciones policíacas, aseguró el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega. El control de confianza o la certificación de control de confianza es un eslabón más en una cadena compleja que nos permita a la sociedad tener la certeza de que la mayoría de los elementos de las corporaciones de seguridad pública, la mayoría de las veces esté trabajando de acuerdo a lo que deben hacer.
Luego de revelarse que policías federales forman parte de una red de tráfico de drogas que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Óscar Vega aseguró que deben imponerse sanciones ejemplares para funcionarios corruptos. El reconocer que aún con toda esta infraestructura de control, aquel elemento que finalmente por la razón que sea decida desviar la forma en la que trabaja o desviar el fin de su trabajo, encuentre también una sanción ejemplar. Por otra parte, presentó las cifras de incidencia en los delitos de secuestro y homicidio doloso, que asegura registran su más bajo nivel histórico en lo que va de esta administración. Estamos viendo ya en ambos delitos en varios meses, por lo menos desde marzo en el caso de secuestro y desde enero en el caso de homicidio doloso, una disminución constante en los casos que se presentan. Efectivamente, 10% en el caso de secuestro y 6% en el caso de homicidio doloso. Marzo fue el mes que registró menos actos delictivos de homicidio y secuestro en lo que va de este 2012. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Luego de toda una vida de entrega a la patria, fueron reconocidos 28 generales que ahora, como se dice en términos militares, pasan a situación de retiro. Son 28 carreras militares caracterizadas por la lealtad, la entrega y el amor por México. Generales que han entregado su vida a nuestro país y hoy el Estado, la Secretaría de Defensa Nacional y la sociedad los reconocen. La ceremonia en el campo militar número 1, con toda la solemnidad que amerita el retiro de estos generales de brigada y brigadieres que han servido lealmente a nuestra patria. En representación de los 28 militares de alto rango, el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Rubén Palacios, dirigió un mensaje en presencia del secretario de la Defensa Nacional. Hoy cerramos un ciclo más de nuestra vida y con dignidad decimos que cumplimos cabalmente con estas obligaciones. Agradeció el apoyo incondicional de las familias de los militares. El hecho de pasar a la situación de retiro significa dejar de cumplir algunas obligaciones militares para buscar el reconcilio con nuestras familias que durante mucho tiempo supieron entender el porqué de nuestra ausencia, abandonando el hogar para ir a cumplir con las obligaciones que el servicio de las armas impone. Y recordó a los caídos en el cumplimiento de su deber. Y en muchos de los casos, algunos compañeros han caído en el desempeño de sus funciones. A ellos les entregamos nuestro reconocimiento y a sus familias nuestra consideración y solidaridad. Los mandos retirados recibieron reconocimientos y condecoraciones por su trayectoria militar ininterrumpida. Y en su honor se realizó un desfile militar con la participación de paracaidistas, Grupo de Morteros, Fuerza Aérea Mexicana, Cuerpo de Guardias Presidenciales, Policía Militar y los batallones de Infantería, Transmisiones y de Tropa Femenina. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Vámonos ahora a Zacatecas, donde las autoridades al frente de las cárceles están buscando la manera de que los internos dejen el consumo de drogas. En Zacatecas, una de las entidades más golpeadas por la delincuencia organizada en México, la tentación para los jóvenes de caer en adicciones es grande, a veces incluso inducida por los propios cárteles, quienes ven en los menores de edad una fuente renovable de trabajadores que muchas veces terminan cayendo en enfrentamientos. Otros van a prisión. No dejan de ser menores, sí sabemos que son menores utilizados por el crimen organizado, pero cuando están al interior, vieras lo bonito que es trabajar con ellos, porque sí son personas que pueden cambiar. En estos sitios de reclusión, los jóvenes tienen la oportunidad de alejarse de las adicciones a través de métodos alternos que la propia autoridad ha tenido que experimentar ante el aumento exponencial de internos. Sí, por su misma situación y que llegan aquí con una depresión por las mismas drogas. La falta de atención de los padres de familia es la constante que argumentan la mayoría de internos como causa de su primer acercamiento a las drogas. Educar es darles tiempo, enseñarles a trabajar, enseñarles buenos principios. Y dice, bueno, ¿cómo? Mis padres tienen buenos principios y eso no, pero es que también tenían que habernos puesto límites, ¿sí? En prisión hay retos y no deja de rondar la tentación de algunos grupos delictivos
por recuperar a sus antiguos colaboradores, pero también oportunidades que nunca antes tuvieron los internos y que son tomadas por quienes tienen la verdadera voluntad de readaptarse. He estado tratando de meterme a algún deporte y pues creo que me quedan unos meses y quiero irme listo para la sociedad, para salir adelante, ¿verdad? Para algunos la pérdida de la libertad ha sido la alternativa a la muerte. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Vamos a conocer lo más reciente en torno a esta marcha que van a realizar distintas organizaciones sociales de nuestro país, desde San Diego hasta Washington, la capital de Estados Unidos. Como usted sabe, están pidiendo trato digno para los migrantes, pero también que cese el tráfico de drogas de Estados Unidos a nuestro país. El activista Enrique Modrones anunció la marcha que encabeza el poeta mexicano Javier Sicilia y que recorrerá buena parte de Estados Unidos partiendo de San Diego, California, el próximo 12 de agosto. Ángeles de la Frontera va a apoyar a Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz en esta caravana por la paz, justicia y dignidad. Vamos a empezar el 12 de agosto, que es domingo, en el Parque de la Amistad del lado americano a mediodía. Va a haber gente del lado de Parque de Playas también para despedirse de nosotros. La marcha llegará hasta la ciudad de Washington, en donde esperan poder tener una reunión con el presidente Barack Obama. Se tocarán temas referentes a la violencia, al tráfico de armas y de droga y migración. Pero algo nuevo, en la cual se está enfocando mucho el poeta Javier Sicilia, es la violencia. Muchos de los migrantes que ahora están cruzando es para escapar la violencia que está en México y otras partes de Latinoamérica. Es una fenómena relativamente nueva esta. Hablarán de los migrantes que siguen siendo deportados por cientos cada día en las fronteras de California y Arizona. Sí, llegamos después de tantos años de vivir allá. ¿Cuánto tenía usted viviendo allá? Yo como tenía desde el 87. Ahí, a ver qué te dice. Saludo a la familia de mi esposa, en especial, Rita Guerrero. ¿Está bien en Tijuana usted? No, estoy bien, pero pues, ¿qué hago? Síntesis, San Diego, California, Jorge Nieto. Vamos con la información internacional. Le doy a conocer a usted algunas cosas que destacan, como por ejemplo, van a rebautizar el histórico, digamos, símbolo, uno de los símbolos de Londres, el famoso Big Ben. Le van a cambiar de nombre. Por otro lado, allá en Uganda, las terribles y torrenciales lluvias de los últimos días provocaron una luz que hasta el momento reporta 30 personas muertas y hay más de 100 desaparecidos. Y también le doy a conocer que en los Estados Unidos hicieron una redada y localizaron a mujeres, a niñas incluso y adolescentes que eran obligadas a ejercer la prostitución en bares, en antros y en estos bares de carretera. Veamos esto. El subsecretario general para Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Hervé Latsous, transmitió al Consejo de Seguridad que debido a las condiciones actuales en Siria, donde aumentan los enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad, no son propicias para reanudar las operaciones de los observadores, suspendidas el pasado 16 de junio, por lo que la misión de los cascos azules seguirá congelada. Más de 100 personas están desaparecidas y otras 30 murieron en Uganda tras el deslizamiento de tierra que enterró 2 pueblos en una zona cafetalera, en las laderas del monte Elgon. He insistido como parte del gobierno que las comunidades que viven en las colinas escarpadas necesitan reubicarse. Teniendo en cuenta el tiempo que estamos esperando de más lluvia, lo más probable es que el suelo se derrumbará y vamos a perder a más personas. Las fuertes lluvias provocaron el alud que derribó todo a su paso. Alrededor de 180 personas sobrevivieron. Las operaciones de rescate fueron canceladas debido a las escasas posibilidades de hallar a más sobrevivientes. 77 adolescentes y mujeres, además de 2 niños, fueron rescatados de hoteles, bares de carretera y otros lugares donde estaban retenidos contra su voluntad y eran obligados a prostituirse. Esto durante una operación de 3 días contra el tráfico sexual en Estados Unidos. El FBI dijo que fueron arrestados 104 proxenetas durante operaciones realizadas en 57 ciudades del país, entre ellas Atlanta, Sacramento y Toledo en Ohio, en las que participaron autoridades locales, estatales y federales. El Servicio de Seguridad de Reino Unido advirtió que británicos islámicos fanáticos son entrenados por Al-Qaeda dentro de los países árabes para después llevar a cabo ataques terroristas. Según sus datos, entre 100 y 200 británicos son los implicados en actividades terroristas en Medio Oriente y el Cuerno de África, que representan una amenaza para el país europeo, la mayoría de entre 18 y 30 años y procedentes de Londres y Birmingham.
La Torre del Big Ben, uno de los íconos de Londres, fue rebautizada como Torre de Isabel, en honor a los 60 años del reinado de la soberana. Esta construcción de 96 metros de altura, edificada en 1859, hasta hoy llamada oficialmente la Torre del Reloj, es más conocida como Big Ben por la enorme campana de 13 toneladas alojada en su parte superior. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Bueno, y con miras a las elecciones del próximo domingo 1 de julio, dice el rector de la Universidad Nacional que el programa de resultados preliminares es completamente confiable. El rector de la UNAM, José Narro Robles, garantizó la confiabilidad del programa de resultados preliminares que a partir de las 20 horas del próximo domingo plasmará el avance de los resultados de la contienda electoral. Se puede confiar en este instrumento, que la población va a poder ver lo que pasó en la casilla donde votó y tener el resultado en este sistema y cotejarlo adicionalmente 24 horas después con las actas. Este martes, en la recién inaugurada macrosala del IFE, Narro Robles entregó al Instituto el resultado de la auditoría al Código en materia de seguridad informática del PREP. No se detectó absolutamente ningún algoritmo, ninguna posibilidad de un mecanismo informático, cibernético, electrónico que modificara la voluntad expresada en las urnas, la voluntad reflejada en las actas. El día de la jornada electoral, en tiempo real, la propia UNAM va a hacer la verificación del funcionamiento de lo que ya conoce en términos del programa y del equipo que estará trabajando. En tanto, el consejero presidente del IFE informó que los 4 aspirantes a la presidencia de la República firmarían el pacto de civilidad el próximo jueves. Yo desearía que la candidata, los candidatos presidenciales, todos, y los presidentes de los partidos políticos estén en disposición y en posibilidad de acudir al Instituto Federal Electoral a asignar ese compromiso con la civilidad y con la legalidad en este proceso electoral. Al mismo tiempo, alrededor de 50 jóvenes del movimiento Yo Soy 132 se congregaron frente al instituto. Esto luego de la negativa del IFE a no responder su petición para que algunos de sus miembros estén presentes en la apertura de casillas electorales y captura de datos del PREP. TVCN, Fanny Miranda. Comentábamos que hoy, precisamente por ley, concluyen ya las campañas de los distintos candidatos para las elecciones del próximo domingo, pero todavía hay dudas con respecto a cómo votar. Cuando llega usted y se encuentra con que en la misma boleta su candidato está por 3 distintos partidos o su candidato está por 2 distintos partidos, ¿cuál cruzar? ¿1, los 2, los 3? Veamos este reportaje precisamente que le orienta sobre el particular. A diferencia de elecciones pasadas, cuando solo era posible marcar un recuadro en la boleta electoral, durante la jornada electoral de este año, existen hasta 12 formas de votar, debido a que los partidos en coalición aparecerán separados y no fusionados como antes. Para saber cómo votar correctamente y para que su voto no se anule, escuche las recomendaciones del IFE. 1. La clave está en el candidato, así que decidir por qué candidato se va a emitir el voto. 2. Identificar en qué recuadro o recuadros en la boleta aparece el nombre de ese candidato. Si su candidata o candidato es postulado por un solo partido político, como en el caso del PAN o Nueva Alianza, debe marcar únicamente el recuadro donde aparece el nombre del aspirante. Pero en el caso de las coaliciones, hay varias formas de marcar la boleta electoral. Del candidato por el que se ha optado, candidato o candidata por el que se ha optado, puede aparecer hasta en 3 recuadros de la boleta. Y esto implica que se puede votar por uno de los 3 partidos que postulan ese candidato, el que se quiera, o por 2 de los 3 partidos que postulan ese candidato, el que se quiera, o eventualmente incluso hasta por los 3 partidos. Esto no significa que si cruza hasta 3 veces la boleta, su voto valga igual número de veces, explicó el consejero electoral, quien sostuvo que hoy el voto del ciudadano es mucho más poderoso.
El problema si se cruzan 2 o hasta 3 recuadros en los que aparece el nombre del candidato por el que se ha optado, el cómputo para los efectos, representación proporcional, financiamiento público, acceso a medios y mantenimiento del registro, ya no depende directamente del elector, sino de una operación matemática marcada por la ley que tiene que hacer los órganos del IFE. Este 1 de julio, 79.4 millones de ciudadanos están en condiciones para sufragar. De ellos, 14 millones de electores votarán por primera vez. TVCN, Fanny Miranda. En últimas fechas se han multiplicado las denuncias sobre el mal olor que presenta el agua en distintas delegaciones y municipios en este Valle de México. Sin embargo, y a pesar de todo ello, la Conagua dice que pues el agua está olorosa, pero que es potable. Y ya sabe usted, el eterno pleito entre la Autoridad Federal de Conagua y las autoridades de la Ciudad de México. El director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, rechazó que el agua que llega al Valle de México del sistema Cutzamala esté contaminada por organismos tóxicos, aunque reconoció que el olor a tierra mojada está fuera de norma. Sin embargo, no afecta a la salud humana. El agua es potable, se puede beber, la estoy bebiendo, la bebo todos los días, no tiene ningún problema. Entonces yo también quiero hacer un llamado a las autoridades locales, especialmente del Distrito Federal, a que no se distorsione la información. Los malos olores, el mal manejo del drenaje, el pésimo manejo de la basura, el no cumplimiento de los acuerdos sobre bordo poniente, son los que están generando problemas de olores y de, francamente, en la ciudad, no el tema del agua potable. El olor es producido por una cianobacteria o alga que surgió en la presa Valle de Bravo debido al bajo nivel de la misma, la falta de lluvias y el calor. Pero el retiro de la bacteria registra ya un 15% de avance. Calculamos que si llueve conforme a la temporada, en un mes pudiéramos estar recuperando parte del nivel de Valle de Bravo y probablemente erradicando completamente este problema, ¿no? Sin embargo, el problema está, digamos, la génesis está debido a una falta de regulación, tanto en asentamientos humanos, en descargas fuera de la norma. Indicó que la apertura parcial a las embarcaciones de motor continuará los fines de semana. Asimismo, Luege anunció que en el marco de la cumbre Río +20, México propuso declarar reservas de agua para el ambiente. En nuestro país existen 189 cuencas que en un plazo de 4 años podrían obtener la declaratoria, para lo que se destinarían $10 millones. TVCN, Fanny Miranda. A una exposición que vale realmente la pena. Se trata de una exposición fotográfica de Pedro Valtierra, este hombre que, entre otras cosas, ha sido fundador de varias agencias de fotografía y que creo que con todas estas muestras de lo que es la historia de nuestro país, sobre todo, vale la pena asistir. Son 37 años de historia en imágenes que narran los sucesos más relevantes de México y América Latina, desde la cámara fotográfica de Pedro Valtierra, en su exposición Mirada y Testimonio. Van a encontrar parte de los temas que me tocó registrar: la huelga de mineros en Pachuca, el niño Fidencio, esta foto, ¿no?, con todos los negativos, con los contactos de las fotografías que Mónica y Alberto consideran importantes, ¿no? La exposición está conformada por más de 200 imágenes, trabajos hemerográficos, documentales, pósters y libros, que son testigos y registro visual de episodios ocurridos en países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba y México. Un trabajo que el mismo autor afirma es esencial para los medios de comunicación. La fotografía forma una parte, es muy importante en los medios de comunicación por la veracidad, porque la gente cree mucho en la fotografía. Lo que no se fotografía no lo cree, ¿no? Lo que no se filma no se cree, ¿no? Sí se cree, pero no hay la certeza, ¿no? Por eso hay mucho el interés de que no se publiquen fotos de ciertos temas. Estas imágenes de Valtierra invitan a observar la historia como un presente y su trabajo reconoce al fotoperiodismo como una actividad que documenta, pero de manera artística, aunque Valtierra afirma que hoy en día en esta labor también se corre peligro. Esta guerra tan absurda, ¿no? Una guerra en la que no hay, el enemigo no está ubicado, pero el enemigo y el gobierno ven a todos como sus
propios enemigos, ¿no? Entonces, para nosotros los periodistas que estamos en medio, pues sí ha resultado peligroso el ejercicio de la profesión de informar. La exposición Pedro Valtierra, Mirada y Testimonio, será inaugurada al público en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco este jueves 28 de junio a las 19:30 horas y permanecerá abierta hasta el mes de octubre. Para TVCN, Gabriel Bavera. Amigas y amigos de 0 Horas, yo los invito para que estén muy atentos aquí en nuestros distintos programas informativos, porque ahora miércoles que concluyen las campañas habrá cierres de todos los candidatos a la presidencia de la República en distintas plazas del país y, por supuesto, como corresponde a un cierre, serán, digamos, a espacios completamente llenos, se echarán la casa por la ventana para tratar de convencer a usted de votar por cada uno de ellos. Su amigo Enrique Muñoz, por esta ocasión se despide a nombre de este gran staff, que es el staff de lujo de 0 Horas, pero lo invito para que mañana jueves ya, sin campañas, nos acompañe y sobre todo se informe de los cierres de cada una de las campañas de estos candidatos. Muchas gracias, pásela usted bien en este miércoles.